Vamos directo. Miren, la glucosa se puede formar, puede ir a la vía de la glucogénesis, de la glucólisis para formar piruvato, y el piruvato puede transformarse o puede utilizarse para poder hacer dos vías: respiración aeróbica y respiración anaeróbica. En la respiración aeróbica, que involucra tener oxígeno, ¿cierto? Si tiene oxígeno la persona, ¿qué vía metabólica va a realizar? Ciclo de cadena transformadora. Ajá. Y cuando no hay oxígeno, ¿qué va a hacer la célula? Y vamos a obtener lactato, ¿sí? Ese lactato se va a generar en el músculo, ¿qué más? En los glóbulos rojos. Ese lactato se va a ir torrente sanguíneo, se va al hígado, y el hígado lo regenera. Lactato lo transforma a glucosa, y la glucosa de nuevo lo envía al músculo o a los glóbulos rojos, ¿sí? Para que de nuevo lo utilice. Ese se llama el ciclo de Cori. Otra vía en la cual se utiliza la glucosa 6-fosfato es la vía de la pentosa fosfato. ¿Por qué se llama vía de la pentosa fosfato? Porque se sintetiza, genera pentosa, ¿de acuerdo? La pentosa es un carbohidrato o un monosacárido de ¿cuántos carbonos? 5. 5. ¿Sí? 5 carbonos. ¿Dónde se realiza la vía de la pentosa fosfato? En el citoplasma. En el citoplasma. ¿Para qué sirve el vía de la pentosa fosfato? Para poder sintetizar ácidos grasos, que vamos a hacer hoy día también. Vamos a hacer hoy día síntesis de ácidos grasos y necesitamos un producto de vía de la pentosa fosfato. Ese producto se llama NADPH, ¿de acuerdo? Ese NADPH es un potente agente reductor. ¿Qué reduce? ¿Qué reduce el NADPH? Reduce los agentes oxidantes. Entonces, la vía de la pentosa fosfato tiene dos funciones. Uno, generar NADPH. ¿De acuerdo? Miren, ¿qué dice? Contrarrestar efecto de Ross. ¿Qué significa Ross? Arroz. Especies reactivas de oxígeno o agentes oxidantes. ¿Sí? ¿Quiénes son los agentes oxidantes? Los superóxidos, ¿no? Que es oxígeno con electrones y demás, y también peróxido de hidrógeno. Peróxido de hidrógeno. ¿Para qué más sirve el NADPH? Para poder realizar biosíntesis. ¿Cuál biosíntesis vamos a realizar hoy día? La síntesis de ácidos grasos. Hoy día vamos a ver también eso. Segunda función: sintetizar azúcares de 3 hasta 7 carbonos. Y entre las principales de esos azúcares es la pentosa. ¿Cómo se llama específicamente? La ribosa 5-fosfato. Esa ribosa 5-fosfato, ¿hacia dónde va a pasar? ¿Para sintetizar qué cosa? Esa ribosa 5-fosfato, ¿para qué se utiliza? Para sintetizar, ¿qué molécula tiene ribosa? Ácido desoxirribonucleico. ¿Cómo se llama eso? ADN. ADN, ARN, sintetiza varias cosas de eso. Vamos a ir por acá, porque este es el resumen de la clase. Acá tenemos a una célula que se llama el glóbulo rojo, ¿cierto? El más conocido como los eritrocitos. Ajá. Miren, el eritrocito también consume glucosa, necesita energía, y para eso tiene que consumir glucosa. Para que el eritrocito tenga energía, consume la glucosa hace glucólisis, y que va a transformar piruvato. Ahí va a tener su energía, el ATP. No puede hacer ciclo de Krebs y cadena transportadora de electrones. ¿Por qué no puede hacer esas dos vías? Vía aeróbica. Porque el eritrocito no tiene mitocondria. Porque no tiene mitocondria. Esta célula no tiene mitocondria. ¿Y dónde ocurre el ciclo de Krebs y la cadena transportadora de electrones? En la mitocondria. ¿De acuerdo? En la mitocondria.
Entonces, ¿qué es lo que hace para poder regenerar ese piruvato? El piruvato lo transforma en lactato, al igual que el músculo. Este lactato se va al torrente sanguíneo, el hígado lo regenera y de nuevo le envía glucosa al eritrocito. También, entonces, los glóbulos rojos hacen hacen ciclo de Cori. ¿Sí? ¿Esta parte se entendió? Sí. La parte... ¿No? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué es lo que no podría ser glóbulos rojos? Los glóbulos rojos no pueden hacer ciclo de Krebs y cadena transportadora de electrones. ¿Por qué? Porque estas vías se realizan en la mitocondria. Pero el glóbulo rojo no tiene mitocondria. Entonces por eso no pueden hacer. ¿Qué hacen? ¿Ah? Ciclo de Cori, ¿Qué hacen? Hacen glucólisis. Y luego regeneran el lactato por el ciclo de Cori. Sean glucólisis. Entonces, por ejemplo, no necesito creer si me están transportados porque Sí. Listo. ¿Puedes repetir por casualidad los glóbulos rojos? Ya. Este es un repaso, no tienes que repetirlo. Pero ya me ganas en el corazón. Ya se me siente. Bueno, ¿eh? Sí, Ya. A ver, la glucosa necesita energía, chicos. ¿De dónde lo va a conseguir? ¿De qué vía metabólica? de la glucólisis. De la glucólisis. Y ciclo de Cori. ¿De acuerdo? De la glucólisis. La energía lo va a conseguir de la glucólisis. Va a hacer glucólisis y va a transformar la glucosa en piruvato. Este piruvato se tiene que regenerar. ¿Por qué? A ver, esta es clase también una clase anterior. Porque para que pueda realizar glucólisis, la célula o este proceso de glucólisis necesita NAD oxidado. ¿Pero qué se está acumulando? El NAD reducido. Lo tienen que reciclar. Para que pueda producir NAD oxidado, este NAD reducido se tiene que oxidar acá. ¿Qué vamos a generar? NAD oxidado y se genera nuevamente la glucólisis. Y así, un ciclo. Ese ciclo es el de Cori. No puede. Entonces Sí o sí va a ser el ciclo de Cori. Sí o sí. Para determinar la glucosa. Sí, ellos siempre van a hacer ciclo de Cori, fermentación láctea. Para ver si lo entiendes, si le prestas atención. Para hacer más preguntas, probablemente sí, o sea, sí, en la clase que no es que no mencionó sobre la anemia hemolítica. O sea, ¿cómo se A ver, tenemos a la glucosa, estamos en la célula del eritrocito, ¿de acuerdo? La glucosa va a ser glucólisis y se va a transformar en piruvato. Este piruvato va a ser fermentación láctica y ¿qué va a generar? Lactato. Este lactato, estamos en la célula del glóbulo rojo, ¿sí? Este lactato, ¿hacia dónde se va a ir? ¿Hacia qué órgano? Hacia el hígado. El hígado lo va a regenerar y lo va a transformar el lactato ¿en qué? En glucosa. Y esa glucosa de nuevo se va al torrente sanguíneo para que puedan ser utilizados los glóbulos rojos o el músculo del cerebro. ¿Sí? Eso se llama el ciclo de Cori. Pero ¿qué es lo que está explicando ahora? Para que la glucosa se oxide a piruvato, necesita de una molécula, NAD oxidado. Y este NAD oxidado se va a convertir ¿en qué? En NAD reducido. ¿Sí? Este NAD reducido, si solo hace glucólisis, se va a acumular en piruvato, ¿cierto? Sí. ¿Y qué más se va a acumular? El NAD Se va a acumular en el pH. Por lo tanto, el NAD oxidado se elimina. no es que se elimine, sino que va a bajar su concentración. Va a estar mínimo. No se va a saturar, sino Va a estar mínimo la concentración del NAD oxidado. Entonces, si no hay NAD oxidado, ¿habrá glucólisis? no. Porque la glucólisis necesita... El NAD.
Ajá, ahí baja, por lo tanto no va a tener energía el glóbulo rojo. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que generar este NAT oxidado. ¿Cómo lo genera? Este NAT reducido es utilizado acá en la fermentación láctica. Aquí es NADH. El NADH se integra, se va a reducir el piruvato, forma lactato, y este NAT reducido se transforma en NAT oxidado. Y este NAT oxidado que se ha generado aquí vuelve acá. ¿Sí? Esa es una salida para que pueda regenerarse el NAT oxidado. ¿Sí? Lo mismo que pasa acá pasan en varias vías en el ciclo de Krebs con la cadena transportadora de electrones. También pasa eso. Necesitan NAT oxidado y NAT reducido a la vez para que pueda funcionar todo eso. ¿Qué más? ¿Sí quedó? Ok. Ya expliqué esta parte. Ahora, esta glucosa 6-fosfato es la glucosa fosforilada. También puede servir o es utilizado para otra vía que se denomina vía de la pentosa fosfato. Esta glucosa 6-fosfato va a entrar a otra vía y va a iniciar con su oxidación. Esta enzima, ¿cómo se llama? Glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Acuérdense bien de esta enzima porque esta es una enzima alostérica. Esta enzima, ¿qué va a hacer? Va a oxidar esta molécula y lo va a transformar en esta molécula, que no es necesario que se aprenda. ¿Pero por qué? ¿Qué es necesario que se aprendan? Que esta enzima va a oxidar esta molécula y va a reducir el NADP oxidado. Lo reduce y forma NADPH, que es reducido, ¿cierto? Este NADPH reducido tiene un poder reductor, tiene la capacidad de poder reducir los agentes oxidantes. ¿Sí? Pero ¿cómo los reduce? Este NADPH, esta capacidad reductora, va a utilizar esta enzima glutatión reductasa. ¿Para qué? Para poder reducir el glutatión oxidado. Este glutatión oxidado no sirve, tiene que estar reducido. Utiliza el NADPH reducido para poder reducir este glutatión y formar glutatión, todo reducido, ¿no? Para poder formar este glutatión reducido. ¿Ah? ¿Más suave? Más rápido. Tenía razón, esto iba a ser intenso. Iba a ser intenso. Empieza con la glucosa de fosfato de hidrogenasa y luego el NAD se va a reducir. El NAD, este NADP se va a reducir y va a formar NADPH reducido. La glucosa 6-fosfato con esta enzima tiene dos productos, que sería el NADP oxidado. NADPH y el acá. Ese es el producto. Esos son solo productos. Sí. Y el informe que NADP, hicimos que es presencial. el NADP. Virtual. Virtual. Tengo que enviarlo de género, no lo he hecho. Se va a reducir a NADPH. Nada. Deshidrogenasa. Para que luego haga el NADPH reducido a enzima ¿Qué es lo que está pasando acá, chicos? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Estamos generando agentes reductores, ¿de acuerdo? A partir de esta molécula glucosa 6-fosfato, primero va a iniciar esta enzima. Esta enzima va a generar NADPH. Este NADPH, este poder reductor, lo va a utilizar esta otra enzima, glutatión reductasa. ¿Para qué? Para poder reducir el glutatión oxidado. Entonces va a transformar este glutatión oxidado a glutatión reducido. Este glutatión reducido va a aprovechar esta capacidad reductora de la glutatión peroxidasa para poder reducir ¿qué cosa? ¿Por qué? Porque el peróxido de hidrógeno es un agente oxidante, oxida. ¿Qué oxida? ¿Qué biomoléculas oxida? No. Eso.
los agentes oxidantes, ¿a qué biomoléculas oxidan? Principalmente, les dije. Oxidan a los fosfolípidos y a las proteínas, a diversas proteínas. Entonces, ¿qué hacen? Cuando oxidan a las proteínas, ya no tiene funcionalidad las proteínas. ¿Qué hace cuando oxidan a los fosfolípidos? Hace que ya no tengan maleabilidad, se quedan medias rígidas. Y cuando están medias rígidas, es muy fácil de romper. ¿Sí? Eso hacen los agentes oxidantes. Oxidan moléculas y hace de que la célula a largo plazo se muera, se lise. El glutatión oxidado luego pasa por la enzima glutatión peroxidasa. ¿Qué producto sale de ahí? El glutatión reducido. El glutatión reducido pasa por la glutatión peroxidasa. De reducido pasa a oxidado. Este glutatión peroxidasa utiliza el poder reductor de esta glutatión para poder reducir al peróxido de hidrógeno. ¿Cómo? ¿Qué productos saldrían? ¿Agua? ¿O qué? ¿Este? Sí, y lo de arriba, ¿verdad? ¿Y este? No, y lo de... ¿Este? Lo del agua. Ah, ¿y este? Lo de arriba. ¿Este es un producto? Usted dijo, lo acaba de decir. No, lo que yo estoy diciendo es que el glutatión reducido, que esta enzima va a utilizar el poder reductor de la glutatión para poder reducir al peróxido de hidrógeno y transformarlo en agua. ¿Por qué? Porque el peróxido de hidrógeno es un agente oxidante y se tiene que reducir. Y entonces lo reducen al peróxido de hidrógeno y lo convierten en agua, y el agua ya es inofensivo, ¿no? Ya es inofensivo. Entonces, ¿cuál es el objetivo de estas reacciones oxidación y reducción? Generar agentes oxidantes. ¿Reducir qué cosa? Agentes oxidantes, ¿sí? Ese es el fin. ¿Cuál es la principal enzima acá? Glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, porque es una enzima alostérica. Listo. El NADPH que se genera también sirve para otras cosas, para la biosíntesis de ácido graso, colesterol. A ver, vamos a seguir. La otra enfermedad de la anemia hemolítica. En la segunda función de la vía del pentosofosfato es generar azúcares, ¿no? Una de las principales azúcares es la ribosa 5-fosfato. La ribosa forma parte de los nucleótidos, ¿no? Los nucleótidos, sus componentes es la base nitrogenada, la ribosa y el grupo fosfato. Acá. La vía de la pentosofosfato tiene dos fases. La primera fase es la fase oxidativa, que es irreversible. Miren, la fase oxidativa es esta parte, a ver, presten atención acá a la diapositiva, que inicia en la glucosa 6-fosfato y termina en la ribulosa 5-fosfato. En esta primera fase, ¿qué se genera? Principalmente 2 NADPH, ¿no? Y CO2. Pero este NADPH, ¿para qué nos va a servir nuevamente? Este NADPH, ¿para qué nos va a servir? Para reducir los agentes oxidantes. ¿De acuerdo? Listo. En la segunda fase, chicos, hay interconversión de azúcares. La ribosa y a partir de la ribulosa se va a convertir en ribosa, celulosa y otra celulosa. Esta ribosa, si en caso la célula necesita hacer mitosis, ¿no? Necesita duplicar su ADN. Para ello necesita sintetizar mucho más nucleótidos. Para eso necesita bastante cantidad de ribosa 5-fosfato. Entonces, si la célula necesita NADPH y ribosa, va a hacer toda esta fase y solamente se va a quedar a medias o al inicio nada más de la segunda fase para formar ribosa 5-fosfato. La primera fase completa y la segunda fase a medias, ¿no? Pero ¿qué pasa si la célula no se encuentra en mitosis?
No necesita ribosa, no necesita nucleótidos. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a seguir a completar la segunda fase de interconversión de azúcares. La ribosa se va a combinar con la celulosa, van a hacer una condensación y luego van a sufrir una ruptura y van a formar gliceraldehído 3-fosfato y cerotulosa 7-fosfato. Si no se utiliza, nuevamente se condensan, se unen y forman otros azúcares, glucosa 6-fosfato y eritrosa 4-fosfato. Sí, y este eritrosa tampoco se va a utilizar, así que se va a combinar con la otra celulosa 5-fosfato y va a generar fructosa 6-fosfato y gliceraldehído 3-fosfato. ¿Sí? Estaba bien en la primera fase. Bueno, virtual no van a dejar. No me van a ir. Ya, a ver, resumen. ¿Ya? En la segunda fase, chicos, hay una interconversión de azúcares. Miren, la ribosa y la celulosa son azúcares, ¿no? Los dos, como no se van a utilizar, se van a combinar y van a surgir otros azúcares. Gliceraldehído 3-fosfato y celulosa 6-fosfato. ¿Sí? Esa celulosa 7-fosfato no se va a utilizar en la célula. Es por eso que nuevamente se combina con el gliceraldehído 3-fosfato, se combinan y forman otros azúcares. ¿Cuáles son esos azúcares? Ajá. Y la eritrosa no se utiliza tampoco mucho en la célula. Entonces esa eritrosa se va a combinar con la celulosa que viene de arriba. Ajá. Se va a combinar y forman fructosa, gliceraldehído 3-fosfato. ¿La fructosa se utiliza, chicos? ¿Cómo que no? Sí se utiliza. En la glucólisis, en la glucólisis hay fructosa 6-fosfato. Ahí está. ¿El gliceraldehído 3-fosfato hay en la glucólisis? Sí hay. Ahí hay. Entonces, todos estos azúcares, miren, los que están acá resaltados, el gliceraldehído, también se utilizan. ¿Dónde se utilizan? En la glucólisis. Por lo tanto, si hace todas estas, las dos fases, la célula va a generar estos azúcares. Y estos azúcares sí se pueden utilizar. Es por eso que ya no se siguen combinando. Ya. Todo claro. ¿Sí? No, de aquí las enzimas no va a venir nada. La única que va a venir es la de arriba. ¿Cuál la glucosa 5-fosfato? No, la glucosa 6-fosfato es hidrogenada. Entonces la glucosa 6-fosfato usa la enzima glucosa. ¿Cómo? ¿La glucosa 6-fosfato? No, ahí no hay también. Solo ahí. Sí, esto de acá. Mira, la glucosa 6-fosfato en el fondo. Ya, eso está en la mitad de la primera fase. Esa reacción está ahí en la mitad. Ahí te vamos a ver, no te preocupes, te lo van a entender. Ahí nomás. Acá, aquí, miren. Esta es la primera fase, chicos. Esta glucosa 6-fosfato va a ser oxidada por la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. ¿Qué va a generar? 6-fosfogluconato. Eso es lo que está ahí. ¿Qué va a generar? Solo va a generar un NADPH. En esa reacción, En la oxidativa. Yo escuché que dijo que son sonadas. ¿Consonanza? Sonadas, escuché y bueno, yo le contesto también. En la oxidativa solo se va a generar solo. Esta es la fase oxidativa, chicos. Esta es la fase oxidativa en la que vamos a generar NADP. O sea, de ahí de glucosa 6-fosfato a ribosa 5-fosfato. Es todo en la primera fase, oxidativa. En la primera fase es donde se utiliza la enzima alostérica, la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Ahí, ¿qué vamos a generar? Un NADPH. Luego sigue una hidratación y luego sigue otra. Ajá. ¿Y qué vamos a generar? Otro NADPH. Porque ¿cuántos NADPH generamos entonces? Dos. ¿Sí? Un hidrógeno y un CO2.
Ese es el tuyo. CO2. ¿Qué es lo que se genera? Dos NADPH. Dos NADPH y CO2. Toma en cuenta. Eso va a venir en el examen. Claro. Entonces, repaso acá. ¿El NADPH para qué se utiliza? Oxidantes. No, es Para reducir los agentes oxidantes. ¿Cómo lo reduce? por el ciclo de. Ya, pero eso ya genera NADPH, pero ¿cómo el NADPH luego reduce a los agentes oxidantes? ¿Cómo lo reduce? Por el ciclo de. Profesor, el NADPH. El NADPH. ¿Cómo reduce los agentes oxidantes el NADPH? ¿Cómo reduce los agentes oxidantes el NADPH? Si lo acabo de explicar, es este proceso. No. El de los eritrocitos, ¿no? La ciencia. ¿Es eso? Cosas en ¿Y cómo se llamaría eso? Esto de acá no tiene nombre. Simplemente es generación de NADPH y generación de glutatión reducido. Ha sido reduce los agentes oxidantes. Ya, le voy a regalar esto. Esto tienen que aprenderse de memoria y narrarlo. Y la cosa es tipográfico. Pero me ¿Lo tienen que puede editar? explicar. ¿Lo puede narrar con tipográfico? Sí, ¿Cómo nada, puede narrar re con bonito. Nada, renojero, profesor. Ya, pues, profesor. El NADPH se utiliza para poder reducir los agentes oxidantes y también para poder sintetizar ácidos grasos, esteroles, ácidos nucleicos también. ¿Cuántas moléculas de NADPH se forman en la fase oxidativa de la cetosis? La fase. En la interconversión de los azúcares, chicos, se va a generar varios. Ah, ya, eso le iba a preguntar, profesor. ¿Qué se va a No te adelantes. ¿Qué se va a producir en dónde? No, ¿qué respuesta? ¿Qué es lo que vamos a obtener de la fase? ¿Qué producto vamos a obtener de la fase inoxidable? De la interconversión de azúcares. A generar azúcares. Solo azúcares. ¿Qué azúcares? Principalmente la ribosa. ¿Qué más? La fructosa 6-fosfato y el glicerdaldehído 3-fosfato. También la La sedutolosa, Ajá. esa no se utiliza en otras cosas. ya solo los 4-3. Y lo que viene en este dispositivo, chicos, ya son las reacciones individuales, ¿no? ¿Qué es lo que pasa si se combina una con la otra? Sale una con la otra. Y así sucesivamente, ¿sí? Esto de aquí no me interesa. No va a venir. Ok. Digamos que si la célula, chicos, produce NADPH para poder reducir, ¿no?, los agentes oxidantes, para poder sintetizar ácidos grasos, nucleótidos, esteroles, etc. Pero digamos que ya ninguno de esos procesos se realiza. Y este NADPH se va a acumular porque no está siendo utilizado. Si este NADPH se acumula, ¿qué va a pasar con la enzima alostérica? Se va a inhibir, ¿no? Porque alta concentración de producto, ¿qué causa a la enzima alostérica? La inhibición. ¿Sí? Y si hay mucha concentración de sustrato, la activa. O sea, ¿se disminuye su actividad o cómo? Si hay mucho sustrato, activa. Si hay mucho producto, inactiva. Mucho sustrato activa, mucho producto inactiva. Regla básica. ¿Ah? Aquí, en la primera fase oxidativa, ¿cuál es el producto? NADPH es un producto. Pero CO2 no. ¿Qué pasa si había una concentración de NADPH? Si había mucha concentración de pH, inhibe la enzima glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Inhibe la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Vamos a poner casos. ¿Qué es lo que está pasando? Dice, primer caso, cuando se necesita mucha ribosa y NADPH, más que NADPH, no.
se necesita más ribosa que NADPH. O sea que NADPH casi no se quiere utilizar. ¿Qué es lo que se requiere? Ribosa 5-fosfato. Profe, no lo deje tan alto. Por Diego. Ya, a ver. En este caso dice que se necesita ribosa 5-fosfato y el NADPH no se quiere. Si no se quiere NADPH, la célula va a realizar la fase oxidativa. Si la célula necesita ribosa 5-fosfato, pero NADPH no quiere hacer más, la célula realizará la fase oxidativa. Va a estar inactiva. Va a estar inactiva, ¿cierto? Va a estar inactiva. Entonces, ¿qué tiene que hacer para sintetizar ribosa? La segunda fase, ¿cierto? ¿No? A ver, la glucosa, esta glucosa va a ser glucólisis, y en la glucólisis, ¿se acuerdan que también se produce la fructosa 6-fosfato? ¿Y qué más? Cuando se rompe, ¿qué formamos? Gliceraldehído 3-fosfato, ¿cierto? Y recuerdan que estos dos, estamos en la glucólisis, miren, la fructosa, miren, acá tenemos a la fructosa y el gliceraldehído 3-fosfato. Esta segunda fase es reversible. Podemos empezar desde el final y ir hacia adentro. ¿Sí? Fructosa más gliceraldehído 3-fosfato, formamos celulosa y la eritrosa se va a unir a otra fructosa. Y va a formar gliceraldehído. Va a formar fructosa, ya, este de acá y pseudotolosa, ¿cierto? Estos dos se condensan de nuevo, ¿qué forman? Ahí ya estamos formando ribosa, ¿sí? Aquí se formó celulosa, ¿cierto? Esta celulosa también es reversible, se convierte en... Y esta ribulosa 5-fosfato se transforma en ribosa. En esta unión se sintetizó también celulosa, ¿cierto? De nuevo vuelve y ribosa 5-fosfato. De atrás para adelante. ¿Sí? Entonces, en el primer caso, ¿qué realiza? Primero tiene que realizar glucólisis, luego segunda fase de las pentosas, ajá, pero la parte inversa. La fase de interconversión. Segundo modelo. En la segunda parte dice que se necesita tanto ribosa como NADPH. Si se necesita NADPH, ¿qué tiene que ser? ¿Primera o segunda? La primera, ¿no? Ahí está, mira, la primera. La glucosa 6-fosfato se convierte en ribulosa 5-fosfato. Ahí está, ¿qué estamos generando? NADPH. Esa ribulosa 5-fosfato se va a convertir en ribosa 5-fosfato. Ese ya va iniciando la segunda fase, ¿cierto? Y ahí se queda. ¿Por qué? Porque necesita la... Ya no va a seguir la interconversión de azúcares. Ahí se queda. Es la segunda fase, pero el inicio. ¿De acuerdo? Solamente le va a realizar una reacción de ribulosa a ribosa. Tercera. Se necesita más NADPH que ribosa 5-fosfato, o sea que la ribosa 5-fosfato no se quiere. Necesitamos solo NADPH. Entonces, si queremos NADPH, ¿qué queremos hacer? ¿Primera fase o segunda? Primera fase. Miren, ahí estamos generando NADPH que está en verdecito. ¿Y qué vamos a sintetizar? Ribulosa 5-fosfato, eso se transforma en ribosa, pero ¿queremos ribosa? No, esa ribosa sigue su camino, va a ser la segunda fase, la interconversión de azúcares. En la segunda fase, que es la interconversión de azúcares, vamos a generar fructosa 6-fosfato y gliceraldehído 3-fosfato, ¿sí? Y eso se van a conectar en qué, ¿cómo se llama esa vía? Miren.
gluconeogénesis, ¿no? El gliceraldehído y la fructosa van a hacer gluconeogénesis y van a formar nuevamente la fructosa 6-fosfato. Esa fructosa 6-fosfato de nuevo va a ser primera fase, va a generar NADPH. Y así sucesivamente, miren, es como un círculo. Es como un ciclo. Sí, es como un ciclo. Es como un ciclo. ¿Para qué? Para principalmente generar NADPH. Porque solo se necesita NADPH. Para los dos. Va hacia los dos. Sí. Va hacia los dos. Ahí se está generando. ¿Sí? Listo. Modelo 3. Modelo 4. Yo le dije que me iba a preguntar si en el tema. Modelo 4 dice que se necesita NADPH y ATP. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Fase oxidativa, ¿no? Para generar NADPH. Fase oxidativa. Vamos a convertir la ribosa a ribosa 5-fosfato. Esa ribosa 5-fosfato va a seguir con la segunda fase de interconversión de azúcares y vamos a generar fructosa 6-fosfato y ¿de acuerdo? Pero también queremos ATP, por lo tanto, esa fructosa y ese gliceraldehído va a terminar la glucólisis para poder generar ATP, porque necesitamos ATP. ¿Sí? Segundo caso. Cuarto caso. Sí. Ahí realizan las dos fases. Las dos fases. Solo que aquí hace glucólisis y acá gluconeogénesis. Es la diferencia. Listo, acabamos con esto. ¿Este qué es? Muy bien. Una hora. Creo que voy a comprar un bol, no puedo yo. No, voy a comprar un bol ya, porque no es lindo. Un café mejor. No, café ya. Estamos en las estructuras, no voy a explicar eso. ¿De dónde a dónde viene? No, esto ya expliqué. ¿De qué semana va a venir? ¿A partir de qué semana va a venir el examen? La 8. Sí, de la 8 Listo. ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya te dejan de conversar? Ya, silencio. Sí, me duele el cuello. Ya. ¿Qué pasó? ¿El dolor? ¿Sí? ¿Qué clase? ¿Mucha clase? Bueno. Yo estaba en el terremoto de Chincha, de Pisco. En el 2007. Estaba en cuarto año de secundaria. Cuarto año de secundaria estaba en el 2007. Eran las 6:30 y 40 de la tarde, noche. La tierra se hacía así. Sí, se hacía. Y los árboles, que eran así de gruesos, se inclinaban más o menos hasta acá, unos 40 grados más o menos. Eran unos arbolazos que estaban por mi casa y se hacían así. Que en Chicha sacan unos platazos. Terrible. Yo estaba traumado. Con las réplicas, las réplicas. 15 años. Y es verdad que Algunos cualitos. Profe, fue de 32. 4.5 en las También fue fuerte acá. ¿Ah, sí? ¿Así con el cloro? 4.5. El tren. Creo que el tren murió más. Sí. Lo bueno que, mira, estoy haciendo esto porque la otra semana que es virtual, pero ahorita igual no se casa. No, mira chicos, yo acá no voy a terminar la clase.
Si el viernes no prestan atención, ahí fuera. Ya fueron. No, el viernes voy a terminar lo que me falta de día. No sé si estoy haciendo semana libre. Eso va a venir 8 puntos. 8. Semana 8. Que me he interconectado. Ya, listo. La digestión de los lípidos, chicos, la digestión de los lípidos que nosotros... ¿Por qué? ¿Quieres dormir? ¿Qué menos factos se acaba de tirar el No profesor? sería mejor que haga repaso de ciclo. Ahí. ¿Sí se ve? Ya. Me voy a parar acá. La digestión de los lípidos, chicos, que nosotros ingerimos en nuestros alimentos, en la pizza. Vamos a masticarlo. Y en la boca vamos a secretar lo que es la lipasa salival. Pero esa lipasa salival tiene poca actividad. Además de su poca actividad, ¿cuánto tiempo pasa el alimento en la boca? Segundos. Segundos, 1 minuto. ¿Vienes masticadas? ¿Cuánto es? 20 segundos. Claro, pues no. Muerde, 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 lo traga la vaca, de nuevo lo regresa y lo sigue mordiendo. Es el rumen. Rumen. Por eso le dicen rumiantes. El estómago también secreta la lipasa gástrica, pero es más importante en niños. ¿Por qué? Porque la acidez del ácido clorhídrico o del jugo gástrico no es tan ácido de los niños a comparación de nosotros, que ya es bien ácido. Sí, es por eso que puede tener funcionalidad todavía la lipasa gástrica, pero cuando ya la persona es mayor ya no tiene funcionalidad, muy poca. La funcionalidad importante de la degradación de los lípidos es en el intestino delgado. Ahí se va a secretar la lipasa pancreática, también se va a secretar las sales biliares. Todo ello es secretado, es inducido esta secreción. ¿Por quién es inducido? Por las hormonas secretina y la colecistoquinina. ¿De acuerdo? La secretina va a inducir la secreción de electrolitos y de líquidos pancreáticos, jugo pancreático. Y la colecistoquinina va a inducir la contracción de la vesícula biliar y del páncreas, para poder secretar la bilis y el jugo pancreático. ¿Te perdiste? ¿Ves cómo sacan la vesícula? Quédale azul. ¿Qué color sale entonces? Era marrón, muy marrón. Yo no vi tejido.